calles Julio Noguera y Joaquín Jaramillo, ambos con topografía completamente plana, servicios básicos, excelente acceso vial y escrituras al día. Son ideales para vivienda familiar, proyectos de lotización o desarrollo inmobiliario, ubicación estratégica, alta proyección y una inversión segura. Contáctanos al WhatsApp 099-554-0613. No dejes pasar esta oportunidad única. Tu oportunidad de inversión está aquí. Terreno exclusivo de 825 metros cuadrados en el sur de Macas, ubicado estratégicamente en la calle Julio Sánchez, a solo 3 cuadras de la avenida 29 de Mayo. Perfecto para construir tu hogar. Cuenta con servicios básicos, vías de acceso, agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Contáctanos al 099-5540613 para más detalles. Tu sueño de casa propia a un clic de distancia. Esta es la oportunidad de construir tus sueños en una zona residencial de la ciudad de Macas. Esta es una propiedad completamente plana con 900 metros cuadrados ubicada en el barrio Tintisaca, situado en la calle Viviana Rivadeneira y Victoria Carvajal, con todos los documentos en regla. Con todos los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, vías de acceso y lo más importante, instituciones educativas cerca a este lugar. Llama ya al 099-5540-613. Somos Inmobiliaria Nativa, tu mejor alternativa. Muy buenos días, estimados amigos. Iniciamos una nueva jornada de labores informativos. Sean bienvenidos a Exprésate Morona Santiago, el primer medio de comunicación. Transmitimos desde la Amazonía ecuatoriana, aquí en nuestra ciudad de Macas. Un saludo fraterno para todos ustedes. Éxitos en sus actividades. Queremos recordarle que usted nos puede encontrar a través de Facebook, X, Instagram, YouTube, Telegram, también en nuestra filial Exprésate Ecuador, y le invitamos a visitar nuestra web en www.expresatems.com. Gracias por su confianza, por convertirnos en una fuente confiable. Todas las noticias de nuestra localidad e información de última hora, usted las puede revisar a través de nuestras plataformas. Conozca también el reporte vial actualizado. La entrevista del día llega gracias a Inmobiliaria Nativa. Compra, vende propiedades con confianza aquí en nuestra Amazonía ecuatoriana. Atención, hoy viernes se celebra una fecha muy especial. Macas conmemora 462 años de fundación. Debemos recordar que es la Esmeralda Oriental, que fue fundada un 15 de agosto de 1563, pero para conocer más detalles sobre esta importante efímere, nos acompaña el licenciado Edmundo Marcelo Noguera, expresidente de la Casa de la Cultura, historiador y autor del libro Macas Crisol de la Canela. En primer lugar, bienvenido a este espacio, un gusto saludarle. Es un saludo a nuestra audiencia de Exprésate Morona Santiago. Muchas gracias, ingeniera Natalie. Un saludo a los oyentes y televidentes también de Exprésate Morona Santiago. Gracias por tomarme en cuenta y ser parte de este saludo efusivo a los 462 años de la fundación de Macas. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de abordar este importante tema sobre la fundación de Macas, nos gustaría conocer un poco más sobre una obra literaria de su autoría, Macas Crisol de la Canela. ¿Qué nos puede informar sobre el desarrollo de este libro? ¿Cómo fue ese proceso? Y sobre todo, ¿qué le motivó a usted a desarrollar este libro? Bueno, muchas gracias por abordar este contexto de la historia de Macas, prácticamente que viene en esta obra, Macas Crisol de la Canela,
que abarcan dos etapas. La primera es el asentamiento de tribus, ¿no?, hace 7.000 años, en esto que se llama el Valle de Lupano. Y la segunda parte es la ejecución y muerte de Atahualpa, quien es el protagonista de la historia de Macas. Esto podríamos dialogar, podríamos conversar, porque es una obra muy extensa y la realidad es que abarca un proceso histórico cronográfico de las primeras tribus que se asentaron en este Valle de los Macas, en este Valle de Lupano, ¿no? Antes se pensaba o se creía de que de la serranía o de la costa vinieron a la Amazonía, a este lugar, a este sector del Valle de Lupano. Esta es la Amazonía, la media Amazonía, ¿no? Estamos ubicados en las estribaciones de la cordillera de los Andes, en la zona subtropical, en el pie de montaña. De allí pues que en este lugar se establecieron hace 7.000 años muchísimas tribus, especialmente de habla quichua, ¿no?, de donde provienen las tribus de las comarcas de los Macas. Esto pues se viene heredando a partir de la presencia del grupo conocido como los Lupanos. Aquí en este sector, conocido como la Tierra de los Macas o el Valle de Lupano, se edificaron las tolas, ¿no?, tolas de viviendas primeramente, y también templos de adoración a su dios, que era el volcán Sangay, porque este volcán era el proveedor primeramente de las aguas limpias, proveedor también de la fertilización del campo a través de humos, de la ceniza, ¿no?, porque el volcán Sangay muchos millones de años ha estado siempre en continua erupción, y esto proveía de la fertilización del campo. De allí pues que las comarcas de los Lupanos pudieron ser los primeros agricultores de esta zona, ya que aquí en esta zona, todo lo que concierne el Valle Lupano, que va más o menos hasta el sector de Gualaquiza, ¿no?, Limón cubre todo el sector, los cantones, ¿no?, incluso Huamboya y Palora. Se tiene pues el orgullo, digamos, de que aquí se descubrió o se encontró o se domesticó por primera vez el maíz. Y estas muestras se encontraron precisamente en el lago, la laguna de Tihuinza, la laguna de Ayauch. Ahí se encontraron por primera vez vestigios del maíz, que luego pues se han ido reconociendo que esta es precisamente, el Valle Urbano precisamente es la tierra donde nace el maíz, igualmente el cacao. El cacao nace en el sector de Florida, o se encuentra en el sector, o vestigios de carbono datan pues de que hace casi 5.000 años. Encuentran también vestigios de la producción o del cultivo del cacao en esta zona entre Florida, en el cantón Gualaquiza, y la provincia de Zamora. Esto un poco para conocimiento de nuestra ciudadanía, que puede encontrarlo en esta obra, ¿no?, que está muy acreditada o certificada en la bibliografía de muchísimos autores, ¿no? Y todo esto viene al final de la obra, está pues la bibliografía, donde puede encontrar los datos específicos de la bibliografía, de dónde salen cada uno de los datos, ¿no?, de todo cuanto se investiga y se puede entregar en esta obra a que gustan de la historia, no solamente de la tierra de los Macas, sino también la historia de Morón Santiago. Entendemos que el término Macas Crisol de la Canela hace referencia a la antigua leyenda de la canela, un producto que se creía que provenía de esta zona, y también al crisol de culturas que se han asentado en Macas a lo largo del tiempo. Nos gustaría, por ejemplo, consultarle qué tipo de información podemos encontrar en este libro, en esta obra literaria. Sí, precisamente crisol no es otra cosa más que el mate, la pininga, como lo llamaban, ¿no?, o la vasija con que los antiguos, no solo moradores del Valle Lupano,
sino del planeta. En base a la cerámica pudieron tener este artefacto de la tecnología antigua con la que podían servirse sus alimentos. Aquí en esta Amazonía, en este sector del Valledupano, lo conocía incluso el pilche, que era fabricado de los poros, ¿no? Pero este fue una forma de tecnología de ese tiempo para poder llevar los alimentos, para servirse los alimentos. Esto es el crisol. El crisol no es otra cosa más que el inicio de las culturas, ¿no? Cuando hablamos del crisol de la canela, precisamente la canela es el vestigio por lo que los españoles llegaron acá a Macas, ¿no? En ese tiempo estaban habitando en este sector del Valledupano estas tribus conocidas como las comarcas o los indios macas. Cuando llegó el español Gonzalo Díaz de Pineda, capitán de conquista, por orden de Benalcázar, de Sebastián de Benalcázar, en su arribo después de la ejecución de Atahualpa, que esto fue en el año 1533 en Cajamarca, los españoles recibieron de manos de Atahualpa muestras de Ixpingo y canela. El Ixpingo prácticamente es conocido en el idioma quichua o el antiguo quichua, que es el tupí, de donde nace esta palabra Ixpingo, conocida aquí en este mismo sector. De allí pues que estas muestras como que provocan la ambición de los españoles por encontrar lo que Atahualpa decía, pues que aquí en el sector de los Quixos, que era toda la Amazonía actual, se llamaba Quixos, o provincia de Quixos. Entonces ellos vinieron en la búsqueda de la canela, y justamente Gonzalo Díaz de Pineda, luego de la fundación de la primera capital del reino de Quito, como es la ciudad de Riobamba o Liribamba en ese tiempo, un 15 de agosto de 1534, luego de esta fundación, Gonzalo Díaz de Pineda se toma la iniciativa para venirse con muchos españoles acá a esta tribu de la comarca de los Macas, aquí en este mismo sector, en este Valle Valledupano. Aquí es donde encuentran la canela. Por primera vez encuentran la canela de América, porque debo agregar de que en Europa también tenían la canela, que traían en ese tiempo, en tiempos de conquista, desde la India, desde Ceilán traían la canela a Ecuador, digamos al reino de Quito o América. Pero hasta que encontraron la canela justamente en esta tierra de los Macas, lamentablemente para los españoles que tenían la ambición de exportar esta canela, no fue como ellos quisieron, porque realmente encontraron muy poca producción, porque los indios Macas no producían canela para exportación, solamente abastecían el reino de Quito esta canela, ¿no? Y el Ixpingo, con muchas providencias, digamos, de la canela, como es, pues, primeramente, con un aspecto curativo, también, pues, como un aditamento también para muchos preparados. Y, bueno, la canela tiene un sinfín de utilidades, como es hasta los perfumes actualmente. Y entonces, esto es lo que prácticamente es el inicio de la historia de los Macas, cuando llega el español en el año 1534, a pocos días de la fundación de San Francisco de Quito. El título Macas, Crisol de la Canela, además se utiliza para descubrir la ciudad como un lugar donde convergan diversas tradiciones, historias y grupos étnicos, creando una mezcla única y vibrante. Invitamos a la ciudadanía a adquirir esta obra literaria, que en lo posterior el autor nos va a mencionar cómo podemos realizarlo. Pero hoy, 15 de agosto, conmemoramos una fecha especial, se celebra los 462 años de fundación. Usted ha estado investigando por un extenso tiempo la historia de la Esmeralda Oriental, pero puntualmente, ¿cómo fue este proceso de fundación? ¿Cómo se consolidó este hito? Bueno, realmente, si nosotros tomaríamos en cuenta la primera llegada de Gonzalo Díaz de Pineda a la tierra de los Macas, habríamos estado celebrando 490 años, exactamente la misma cantidad de años que celebra la Fundación Quito, ¿no?
pero no existieron la evidencia de una fecha exacta para poder protocolizar este pedido a través de una ordenanza para que sea catalogada o sea emitida como una ordenanza como fundación de Macas en este año. De allí pues que este es el inicio de la historia de los Macas, la llegada de Gonzalo Díaz de Pineda en el año 1534. Luego tenemos pues, decía también de que la llegada de Gonzalo Díaz de Pineda pues prácticamente es una historia que encierra toda lo que nosotros deberíamos conocer sobre esta tierra de los Macas. Pues la llegada de Gonzalo Díaz de Pineda funda no solamente estos poblados indígenas, sino también ya funda 2 asentamientos de minas, la una pues en Huamboya, actualmente Palora, y la otra, otro asentamiento de minas aquí en Macas, parece ser que fue en el sector del Abanico. Es decir, de allí empieza pues toda la historia, porque todo el Valle Lupano, o toda esta provincia morona de Santiago está muy inmersa en la riqueza del oro, especialmente del oro. Hay una canción que es escrita pues en memoria del Oriente y dice, es el himno al Oriente, ¿no? Dice: despeñan los Andes de hermosos torrentes que arrastran el oro disperso en la sierra. Esto es pues prácticamente el resumen de la riqueza de nuestra provincia, de todo el oro que existe en nuestros ríos, en todo nuestro sector. De allí pues que vino la ambición de los españoles por el oro. Ya en 1540 Pedro de Villar así siguió formando más asentamientos de minas. Y en el año 1551, se establece el gobierno de los Macas. Al establecerse este gobierno de los Macas, se funda una vez más Sevilla del Oro con el nombre de Macas, o Macas como Sevilla del Oro, en este extenso gobierno de los Macas. Hablamos de 1551. Han seguido muchas poblaciones que se fueron fundando con los españoles, y ya en el año 1563, que es el meollo del asunto, el porqué de la fundación de Macas, es porque se funda Nuestra Señora del Rosario en memoria de la Virgen del Rosario, un 15 de agosto de 1563. Y al fundar esta ciudad de Nuestra Señora del Rosario con el nombre de Macas, igualmente porque está en la tierra de los Macas, porque está en el gobierno de los Macas, este acontecimiento tiene muchísimos libros que abordan esta situación, este importante suceso. Hay muchos libros de historiadores, libros dedicados a la fundación de Nuestra Señora del Rosario, que no duró mucho tiempo, aproximadamente 13 años como Nuestra Señora del Rosario, y nuevamente fundaron Sevilla del Oro en el año 1575 con Joseph Villanueva, y a partir de eso precisamente se fundaron Sevilla del Oro porque se cansaron, porque hubo la presencia no solamente de españoles que radicaban en el Reino de Quito, sino que también llegaron al Perú y de muchos países a la explotación del oro. Esto trajo muchas consecuencias del vandalismo, y esto pues terminó en una ruina total Nuestra Señora del Rosario. Al trasladarse pues a Sevilla del Oro en el año 1575, empezó nuevamente la calma y empezó también ya a establecerse tributos para que entre una ciudad ordenada. Hay que tener en cuenta, ingeniera, de que estos tributos eran entregados al gobierno, ¿no? Al gobierno de Quito, y que fortalecía, pues desde ese tiempo vivía fortaleciendo el gobierno de Quito con el oro que salía de la producción de Sevilla del Oro, ¿no? Y que no solamente hablamos de la exportación de Sevilla del oro, sino también hablamos del tabaco, la canela,
y muchos otros productos que salían por la misma vía establecida de por siempre, como es la carretera que viene por Guamote a Macas o de Riobamba a Macas. Es la misma vía en ese tiempo, chaquiñanes, que eran utilizados para estas travesías a este sector del Valle Urbano. Esto pues hizo de que en algún momento en la presidencia, como usted lo mencionaba, ingeniera, ocupé yo la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2011, y una de las propuestas que se hizo con la organización del pueblo de Macabeo era reunir todos estos relatos, estos textos sobre Nuestra Señora del Rosario para plantear la fundación de Macas, porque era una de las pocas provincias o pocas ciudades del país que no tenía un establecimiento, no tenía su identidad cultural, un nacimiento cultural. De así pues que se estableció el año de 1563 como Nuestra Señora del Rosario como fundación de la ciudad de Macas. Es decir, pues hoy estamos cumpliendo 462 años de este acontecimiento. Este relato que estoy entregándole, realmente viene también este texto, ¿no?, en el Crisol de la Canela, y que realmente pueden encontrarlo. Aquí está todo el historial de que al 15 de agosto se lo declara como fecha de fundación de Macas. Dice: el 15 de junio del 2014, en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago, quien nos habla, presidente de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, convoca a la Asamblea del Pueblo Macabeo con la finalidad de conformar una comisión ciudadana para solicitar la creación de una ordenanza municipal para establecer la celebración de la fundación de Macas. El 29 de junio del 2014, la presencia de los medios de comunicación, los concejales, doctor Tarcisio Ojeda, el profesor Pedro Nahantain, la reina de Macas, la reina de la Guayusa y la Canela, la señorita Macabea Bonita y más ciudadanos fortalecen el objetivo macabeo. Se pide presentar un oficio al pleno de la municipalidad para que se canalice la ordenanza, de tal manera que la ciudad de Macas tenga una propia fecha de nacimiento cultural en el mismo derecho de muchas ciudades del país. La argumentación cronológica de la exposición de ideas y sugerencias permite establecer las siguientes resoluciones. A. Que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago, solicite al GAD municipal del Cantón Morona la revisión de la ordenanza sobre la fundación de Macas. B. Propiciar una reunión urgente con resultados. C. Socializar los objetivos de la propuesta de la ordenanza para el 15 de agosto, fecha de fundación de Nuestra Señora Rosario, y que se establezca como fundación de Macas por poner insumos o por poseer insumos interculturales en esta época, y que prácticamente sería el inicio del mestizaje del pueblo macabeo. De convocar a las delegaciones del pueblo macabeo, autoridades, barrios, organizaciones, instituciones y ciudadanía en general para acompañar a la entrega del documento de la propuesta al pleno delegado municipal del Cantón Morona, como se lo hizo. Cabe agregar pues de que en esta fundación de Nuestra Señora Rosario hubieron 32 caciques de todo este sector de la tierra de los Macas, caciques de habla quichua. Ellos fueron los que estuvieron presentes en este acto de fundación, y también pues por primera vez estuvo un cura que bendecía este acontecimiento, un cura, entiendo que era de la misión de los dominicos, de tal manera que tuvo todo un historial completo para una fundación como se lo había pedido, y por ser muy necesaria de que tengamos la fundación, ya que otras no tienen toda esta documentación, esta argumentación y también las actas de esta fundación de Nuestra Señora Rosario. La socialización de la municipalidad. La municipalidad del Cantón Morona convoca a la ciudadanía a varias reuniones para viabilizar el pedido de la ordenanza, y para una mayor veracidad en referencia de la fecha de fundación de Macas se dispone de un consultor profesional. Se le invita al doctor Walter Fernández Ulloa, el encargado de investigar y compilar la información para tener los datos pertinentes que permita que el GAD municipal de Morona
sustente el reconocimiento de la identidad del pueblo macabeo ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. El 15 de agosto del 2015, el Consejo Municipal del Cantón Morona, convocado por el señor alcalde, doctor Roberto Villarreal, y los señores concejales, licenciado Luis Arteaga Cruz, abogado Edwin Gallardo, doctor Peter Jaramillo, profesor Pedro Mahantay, y el doctor Luis Ojeda, de acuerdo al artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la ordenanza que fija la fecha conmemorativa de fundación de la ciudad de Macas. Artículo primero, fijar el 15 de agosto de 1563 como fecha conmemorativa de la fundación de la capital de Macas. Artículo segundo, el gobierno municipal del Cantón Morona destinará el presupuesto económico de cada año con una partida presupuestaria con el objeto de promover y patrocinar la cultura, las artes y actividades deportivas y recreativas a fin de fortalecer la identidad del pueblo macabeo. Artículo tercero, el 15 de agosto de cada año, siendo una fecha cívica local para Macas, se izará el emblema nacional, esperemos que lo estemos cumpliendo, y la bandera de Macas en todas las edificaciones, tanto públicas como privadas de la ciudad. Artículo cuarto, reconocer a la ciudad de Macas, capital de la provincia de Morona Santiago, como la Esmeralda Oriental, documento firmado por el doctor Roberto Villarreal y el secretario abogado Osvaldo Rivadeneira. En síntesis, esto es lo que hoy estamos conmemorando, los 462 años de fundación de Macas, nuestra tierra. Muchas gracias por compartirnos la historia. Y si usted quiere leerla, quiere saber un poco más, le invitamos a adquirir este ejemplar. Macas es un pueblo centenario, una tierra de costumbres y tradiciones. ¿Qué decir sobre el nombre Macas? Hay algunas personas que indican que el término tiene que ver con una palabra quichua que significa fuente, por la cantidad de agua que encontraron aquí en nuestro sector, otros por el nombre de la tribu de los Macas. ¿Cuál es su criterio, ya que usted es un hombre experimentado en estos temas? Natalie, muy acertada las opiniones de la ciudadanía que está siguiendo este espacio, ¿no?, de histórico, y también pues que ustedes lo sostienen a través de Exprésate Morona Santiago. En realidad hay muchos historiadores, muchas versiones sobre el origen de el nombre mismo de Macas, pero yo me atengo más bien a Garcilaso de la Vega, que sostiene que el nombre de Macas venía más bien por el uso de sus atuendos, ¿no? Es decir, había una camisa, tanto para el hombre como para la mujer, que se llamaba la macana. Entonces, esta era la vestimenta de todo el sector, de todos los quienes vivían en este sector. Y una especie de itipi que también era parte de esta macana, de esta vestimenta del macabeo, ¿no? Y que había también que agregar de que aquí es la tierra del algodón, de la producción del algodón de aquellos tiempos, ya que en la historia se dice de que se exportaba también la vestimenta para todo el reino de Quito. Desde aquí salía pues la vestimenta, y había muchos. En los vestigios se encuentra de las hilanderas, hay todavía esas fichas que tienen una especie de orificio en el centro, donde se connota y se certifica de que aquí producían muchísimo algodón y lo hilaban. Aquí hay muchas cosas, muchas sorpresas que la gente desea conocer, como la producción de la parafina natural, que era la semilla de laurel que se cosechaba en las playas del río Pano, donde se producía esta planta conocida como laurel, y que de esa semilla pues se producía la parafina o la cera, y que los macabeos, como creyentes, como asiduos fervorosos de la Purísima de Macas, ¿no?, que cambió de nombre a propósito, cambió de nombre de Nuestra Señora del Rosario, a raíz de esto que prácticamente se lo considera como fundación de Macas, porque cambió pues en el año 1592 como Nuestra Señora de Macas. Nuestra Señora del Rosario pasó a ser Nuestra Señora de Macas, y todos estos argumentos certifican pues la identidad del pueblo macabeo. Entonces le decía que aquí hay muchísima
el tabaco, el ispingo y tantas cosas que salían de esta tierra muy prodigiosa, y quizás por eso es que tribus muy antiguas visitaban hace 7.000 años el Valle Lupano, por la providencia divina, por ese paraíso perdido que lo encontraron con su dios Sangay, la fertilización del campo. Y luego, pues hoy se lo llama la ciudad perdida, que está ubicada en este mismo sector de nuestra Amazonía, en el Valle de Lupano. Sevilla del Oro, Nuestra Señora del Rosario, Macas, hay mucha historia que todos debemos conocer, pero sobre todo aprender. Pero específicamente, ¿qué decir sobre el pueblo macabeo y la riqueza cultural? Bueno, si nosotros hablamos de un historial aproximadamente de unos 2.500 años, ¿no? Es decir, desde hace 500 años antes de Cristo, que empezó pues ya la civilización en la parte agrícola, no ganadera, porque el ganado no era nuestro, pero la parte agrícola era la producción que sustentaba esta región, y no solamente el reino de Quito, sino también se llevaba a todos los sectores de América. Entonces esto no se ha investigado, o no se lo toma en cuenta de que es una ciudad primigenia, es un valle primigenio, una tierra primigenia. Aquí está en este mismo valle lo que conocemos también como la cueva de los tallos de Cuangos, un enigma que deben conocerlo, al menos los ciudadanos de Morón, Santiago, de Macas deberían conocer la cueva de los tallos, que está más o menos a unos 50 kilómetros de esta ciudad y que muy poca gente lo conoce, y que ahora más bien se está retomando a raíz de una obra que también publiqué como La enigmática cueva de tallos, y se hace la promoción de esta cueva y lo ha llegado muy bien. Está editada, está publicada en Amazon, y también pues se publicó aquí en el Ecuador esta obra, y agradezco a quienes lo han adquirido, y que realmente ahí está todo el historial de la cueva de los tallos. Así pues que Macas tiene muchos valores, no solamente hablamos de una riqueza cultural, sino también una riqueza espiritual, y también que debemos ser orgullosos porque no es una tierra que empieza ahora. Afortunadamente, pues tenemos también a nuestros hermanos los Shuar, que paralelamente en el año 1540 aproximadamente Benavente los encontró ya ascendiendo desde el Bajo Amazonas, es decir, desde el sector de el Marañón, de Tihuinza, venían ya para acá en el año 1540, no eran todavía en ese tiempo parte de nuestro territorio del Valle de Lupano. Aquí estuvieron el pueblo quichua, de habla quichua, y nosotros, los macabeos, somos descendientes de quienes, del habla de los tupí guaraní, de habla quichua. Ese es un contexto que debe la ciudadanía conocerlo, que las tribus de Macas es tan ancestral y muy antigua, con su propio idioma, con sus propias costumbres, con su propia lengua, y que a la llegada de los españoles tenemos aún vestigios, como por ejemplo Huagrayaco, Pitaloma, tenemos el riachuelo que pasa por el centro de la ciudad, que se llama Plaza Yaco, que viene a tomar dos términos, tanto del español como plaza, y yaco como el habla quichua, que es agua. Todo esto pues hace que nosotros demostremos al mundo que esta es una ciudad muy única en el mundo, y con sus propios vestigios de una verdadera nacionalidad macabea. Cada comunidad, pueblo, cultura, nacionalidad tiene su particularidad, pero en esta fecha especial, ¿qué considera usted que podemos destacar o qué nos diferencia del pueblo macabeo? Bueno, primeramente cumplir lo que se estableció bajo ordenanza municipal con el establecimiento para que hoy estemos celebrando los 462 años de fundación. Que las autoridades lo tomen en cuenta y que lo hagan con la historial necesario, se dé a conocer de qué se trata, qué es la fundación de Macas, cómo lo fue, y pues ahí está nuestra heredad, ahí está nuestra identidad cultural. Esto es lo que nos diferencia del resto. Nosotros también, ingeniera Natalie, también somos de descendencia india, porque nuestros padres, nuestros ancestros fueron indios, o sea, los indios macas eran quichuas, es lo que les diferenciaba, solo el idioma, y tal vez otros rasgos, ¿no? Pero
pero todos venimos de un mismo tronco, cuando hablamos pues de Adán y Eva, pues que creó solamente una pareja, y de ahí se multiplicaron las lenguas, se multiplicaron lo que mal llamadamente lo tenemos como razas, más bien fueron las etnias, los grupos humanos. Pensando ya en el aspecto positivo, quienes habitamos en Macas, a modo de consejo, ¿qué considera usted que deberíamos conservar como pueblo, que deberíamos rescatar para las próximas generaciones? Bueno, nosotros en ella estamos llenitos de recursos enigmáticos. Como hoy pues hay esa necesidad de que el mundo venga a hacer turismo y conocer todo lo que es el Sangay, toda la trayectoria que nos ofrece el Parque Nacional Sangay, es hermosísima, quienes lo conocen lo saben, que conozcan todo lo que es el Valle de Lupano, que conozcan los vestigios de la ciudad perdida, que lo llamamos ahora, descubierto por el padre Pedro Porras, seguida también por Stephen Rothstein, autor de muchas obras y que lo concretan pues estas civilizaciones antiguas, y que es necesario conocerla, porque aquí están los enigmas. El descubrimiento de la cerámica hace 7.000 años, ¿no?, de la época actual, fue por primera vez aquí en Morón de Santiago, aquí en el Valle de Lupano, donde se descubre esta cerámica, mucho más antes que Valdivia o que otras ciudades del país y otras ciudades del mundo que se creían de América, que se creían ser los primeros en tener la cerámica. Pues la cerámica nació aquí en el mismo Valle de Lupano. El maíz, el cacao y todas las plantas que usted ya lo hemos nombrado y que la gente lo conoce, pues esas son las virtudes que tenemos y que siguen constituyendo enigmas porque el mundo no lo sabe, y sin embargo hoy estamos haciendo conciencia de la realidad de estos hechos, lo que nos ha dado la divina providencia, lo que nos ha dado la naturaleza al Valle Lupano, a esta provincia de Morón de Santiago. Atención, hoy queremos compartirle la siguiente recomendación. Le informamos que camello.es es la plataforma de empleo que va tomando fuerza en Internet, ideal para los emprendimientos o las empresas que requieren contratar personal, y lógicamente el sitio ideal para quienes están buscando trabajo. Tienes una vacante, le invitamos a anunciar en camello.es. Agradecemos a nuestra audiencia por sus comentarios. Saludamos a Patricia Delita Rivadeneira, quien expresa Viva Macas. María del Carmen Jaramillo escribe Viva Macas de Esmeralda Oriental, gracias por la información. Milton Patricio Rivadeneira comenta Viva Macas en sus 462 años de fundación. Vamos concluyendo, retomemos a la obra literaria de su autoría, Macas Crisol de la Canela. ¿Cómo la ciudadanía puede adquirir este ejemplar? Bueno, ingeniera Natalie, le cuento que ya no tengo obras disponibles, se acabaron el tiraje que se logró realizar en esta temporada y que se hizo el lanzamiento el 29 de mayo de este año, pero que la gente concurrió, lo buscó, lo adquirió y se terminaron, pues prácticamente quedarían muy poquísimos ejemplares para poder entregar a ciertas instituciones que gustan de la historia. Posiblemente pues hagamos un nuevo tiraje y un poco más concreto porque aquí es una cronología donde hablamos incluso, ¿no?, del descubrimiento del río Amazonas, hablamos de las Amazonas, quiénes eran las Amazonas, hablamos de justamente de Nuestra Señora del Rosario, y hablamos de muchos temas que son concernientes de la historia de Macas, y también pues la trayectoria mismo de los españoles que en su respectivo momento estuvieron en esta tierra. Es una cronología de la fundación de muchas ciudades, y terminamos con el acontecimiento de Quiruba, quien pues fue el protagonista de sacarles a los españoles en la rebelión en el año 1600, la rebelión de Quiruba, y también pues de los Shuar contra los españoles por el maltrato
por muchas otras situaciones, las enfermedades incluso, les sacaron a los españoles de aquí en el año 1600. Sin embargo, pues quedaron los mestizos y pocos españoles que convivían con nuestros mestizajes en aquellos tiempos, pero esto termina sorpresivamente porque muchos pueden pensar, ¿y dónde estaba esa población? Porque hablamos de que más o menos Sevilla el Oro o Macas tenía más de 25 a 30 mil habitantes, en ese tiempo hablamos de 1600, pues ¿dónde está esa población? La población terminó sus últimos días con una explosión del Sangay. La gente no lo sabe, no lo sabía, pero hubo una explosión del Sangay en el año 1626. Esta explosión no es pues una erupción. Explotar fue una especie de bomba atómica, hablemos, para el lugar donde se acabó todo tipo de vida, de seres humanos, de animales, y quedó en todo el sector del Valle Lupano de la provincia de Morona Santiago un espesor de 40 centímetros de ceniza, lo que ya no permitió que la vida continúe en el sector, más luego repoblaron y entonces volvieron a nacer nuevamente los pueblos. Quienes no se olvidaron, de alguna manera se salvaron o retornaron nuevamente a vivir en estas tierras. Esto pues habría durado al menos desde 1626, unos 20, 30 años, para poder repoblar lo que hoy es nuestro Valle de Lupano. Para finalizar, hoy que Macas conmemora 462 años de fundación, ¿cuál sería su mensaje para la ciudadanía? Bueno, mi mensaje, primeramente, felicitar a todos los macabeos, a toda la provincia de Morona Santiago, porque tiene una capital, Macas, con muchísima historia, y que deben conocer la historia de su capital provincial, sin marginarlo, pues, porque todos los pueblos de la provincia de Morona Santiago son parte de esta historia, porque casi todos los pueblos de este sector de Valle Lupano son los 12 cantones que están inmersos en todo lo que es esta historia del gobierno de los Macas. Felicitarles a todos, gracias por compartir, ingeniera, a usted por la invitación, y que siga adelante Exprésate Morona Santiago. Muchas gracias. Como medio de comunicación también nos sumamos y saludamos a Macas en su fundación. Licenciado, haciendo un paréntesis, mañana se desarrollará el proceso electoral en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Morona Santiago. ¿Cuál es su sentir y su deseo de manera general con esta importante institución? Bueno, primeramente saludar a todos los miembros de número y también pues gestores culturales que son parte de esta institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona Santiago, y que casi son 500 los que deberían votar o dar su voto en su expresión al derecho de elegir a su director en la provincia de Morona Santiago. En la provincia de Morona Santiago decía, pues, y luego quién salga de director de los 3 candidatos que hay, en una próxima fecha que se señalará posiblemente en un mes más, elegirán al director, al presidente nacional de la institución. Pero mientras tanto, pues augurar lo mejor, que la gente, el pueblo, quienes son miembros, tanto miembros de número como también gestores culturales, elijan el mejor dentro de su forma de pensar, ya que, ingeniera, discúlpeme, pero no es tan halagador el asunto económico que tiene esta institución. Se trabaja con un aproximado de unos 30, 40 mil dólares para actividad cultural durante todo un año. El presupuesto no llega más acá de 230 mil, en la que incluye pues sueldos, salarios y todos los otros gastos, pero quedan unos 40 mil aproximadamente para gastos culturales, de tal manera que es un sacrificio representar a esta institución sin recursos económicos. De allí pues el llamado también a los diferentes gobiernos cantonales para que de alguna manera se sumen a restablecerlo y apoyar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los nobles objetivos que puede tener el nuevo directorio. Gracias al licenciado Edmundo Marcelo Noguera, expresidente de la Casa de la Cultura y autor del libro que les estoy enseñando a través de cámaras, Macas, Crisol de la Canela, por comparecer en este espacio. Qué gusto poder escucharle. Siempre las puertas de Exprésate Morona Santiago abiertas para la cultura, y felicitamos este trabajo de años, ¿no? Esa pasión por la cultura, por
enseñarnos a través de las letras lo que es nuestra historia. Recordarles que la entrevista del día llegó gracias a Inmobiliaria Nativa, compra, vende propiedades con confianza aquí en la Amazonía ecuatoriana. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Un excelente viernes para todos. Bendiciones. Tu sueño de casa propia a un clic de distancia. Esta es la oportunidad de construir tus sueños en una zona residencial de la ciudad de Macas. Esta es una propiedad completamente plana con 900 metros cuadrados ubicada en el barrio Tinticaca, situado en la calle Viviana Rivadeneira y Victoria Carvajal, con todos los documentos en regla. Con todos los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, vías de acceso y lo más importante, instituciones educativas cerca a este lugar. Llama ya al 099-5540-613. Somos Inmobiliaria Nativa, tu mejor alternativa. Tu sueño de casa propia a un clic de distancia. Esta es la oportunidad de construir tus sueños. Tu oportunidad de inversión está aquí. Terreno exclusivo de 825 metros cuadrados en el sur de Macas, ubicado estratégicamente en la calle Julio Sánchez, a solo 3 cuadras de la avenida 29 de Mayo. Perfecto para construir tu hogar. Cuenta con servicios básicos, vías de acceso, agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. Contáctanos al 099-5540613 para más detalles.